Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 1026, capítulo 374, Juicio al cultivador confuciano, parte 2. Los tres cultivadores subían las escaleras de piedra empapadas por el rocío de la mañana. El mayor era apenas un joven. El joven cultivador no ocultaba el aura de Foundation Establishment Peak, su rostro tenía un tinte azulado. Aunque tenía el pelo atado, algunos mechones estaban sueltos. Mientras caminaba, los numerosos trozos de bambú del tubo de poesía que colgaba de su cintura chocaron y emitieron sonidos. El joven cultivador confuciano llamado Bai Hiyun lideró al trío, deteniéndose lentamente para mirar a lo lejos. Vio que los picos distantes acunaban la mitad del sol dorado, tiñendo el mar de nubes en una escena espléndida como oro fundido y jade derramado, exclamó sinceramente, incluso si el juicio de hoy fracasa, presenciar esa belleza nuevamente hace que todo valga la pena. Bai Hiyun, de carácter perezoso y despreocupado, disfrutaba viajando, apreciando los paisajes y era ampliamente conocido por su talento literario. Los dos cultivadores detrás de Bai Hiyun se pusieron al día. El joven cultivador confuciano Liu Fusu dijo, «Hermano Bai, usted es modesto. Eres el rostro de los cultivadores confucianos del establecimiento de la fundación en nuestro país de nubes voladoras. Si fracasas, ninguno de nosotros tendrá ninguna oportunidad». Liu Fusu era tan delgado y alto como una vara de bambú. Los puños de su camisa azul lavada estaban deshilachados. Su dedo índice derecho estaba calloso y tenía una leve mancha de tinta a un lado del cuello. Aunque su nivel de cultivo era solo en Foundation Establishment Midstage, Bai Hiyun era consciente desde hacía mucho tiempo de su fama. Liu Fusu, a pesar de sus pobres antecedentes familiares, mostró un talento considerable para cultivar la habilidad del confucianismo, especialmente hábil en caligrafía. Sin embargo, esta prueba ambientada en Dienma Peak of Flying Cloud fue una prueba escrita. Si Bai Hiyun fuera descuidado, podría perder ante Liu Fusu. Liu Fusu no halagaba a Bai Hiyun pero lo admiraba genuinamente. Era significativamente más joven que Bai Hiyun y había escuchado de sus mentores sobre los talentos de Bai Hiyun desde el comienzo de su cultivo. Periódicamente, los poemas y letras de Bai Hiyun circulaban dentro de los círculos de los cultivadores literarios. Se podría decir que Bai Hiyun era el ídolo de Liu Fusu. Hermano Bai, un paisaje tan hermoso merece un poema que refleje verdaderamente sus talentos. Yo, tu hermano menor, espero ansiosamente. La tercera persona en la escena habló. Él no era más que un niño. Su nivel de cultivo estaba solo en el reino de refinamiento y sus mejillas todavía estaban regordetas por la grasa del bebé, vestido con un abrigo corto de color amarillo pálido y sus ojos oscuros y brillantes como laca. Su nombre era Kong Ran, un prodigio contemporáneo de Flying Cloud Country, de hecho de solo 10 años, no un viejo cultivador que utilizaba algunas técnicas para mantener la juventud. Bai Hiyun y Liu Fusu trataron a Kong Ran como a un igual, en primer lugar, porque su familia era prominente, siendo hijo del primer ministro de Flying Cloud Country, y en segundo lugar, porque poseía talento innato, una ventaja significativa que Bai Hiyun y Liu Fusu no tenían. Bai Hiyun primero le sonrió a Kong Ran y luego negó con la cabeza. Debo guardar mi energía literaria para la prueba de Flying Cloud de hoy. Solo puedo culparme a mí mismo por carecer de talento y, por tanto, no poder capturar tanta belleza. El pequeño rostro de Kong Ran se volvió serio, un poco preocupado. Señor Chu Xuanggu, ¿es realmente tan estricto? Bai Hiyun asintió. Tuve la fortuna de conocer al señor Chu Xuanggu en varias reuniones literarias. Es rígido e imparcial, meticuloso. Aunque nuestras conversaciones fueron breves, me hicieron sudar. La disposición de Bai Hiyun y la de Chu Xuanggu diferían significativamente, lo que claramente las hacía incompatibles. Sin embargo, Liu Fusu, con un tono de admiración, miró hacia la cumbre. Conocer al señor Chu Xuanggu en persona hoy es realmente un honor. El señor Chu una vez escribió el capítulo de la gran unidad del movimiento ritual, en medio del mar de nubes, forjó un muro de nubes de 100 millas, protegiendo a demonios y monstruos feroces durante años. Desafortunadamente,
tras renunciar a su cargo en Flying Cloud Country, se recluyó en la secta Myriad Images. La cumbre del Pico Diano estaba envuelta en una niebla matutina de color gris azulado. Los 3 cultivadores ascendieron a la cima y vieron a un cultivador de mediana edad sentado con las piernas cruzadas. Frente a él había una mesa de piedra, practicando diligentemente la caligrafía con un pincel Magic Treasure Level. Los 3 intercambiaron miradas, suavizaron sus pasos, permanecieron en silencio ante el cultivador de mediana edad. Hasta que el cultivador de mediana edad dejó la maleza, solo los 3 presentaron suavemente sus respetos y se presentaron. El cultivador de mediana edad era en realidad Chu Xuangwu. Vestido con una túnica blanca y mangas anchas, sus cejas como agujas suspendidas, sus pómulos como piedras de tinta, sus dedos callosos, su postura sentada era impecablemente adecuada. Bai Hiyun, Liu Fusu, con la expresión severa de Chu Xuangwu se suavizó un poco. Aún no es hora del juicio, pero llegaste primero. Bien, levantarse temprano al oír el sonido del gallo demuestra sinceridad en el aprendizaje. Ofreció un cumplido, instantáneamente encantador a los 3 cultivadores. Todos esperen en silencio. Chu Xuangwu instruyó, luego volvió a guardar silencio, tomó otra hoja de papel y continuó practicando la caligrafía. Bai Hiyun solo podía permanecer en silencio donde estaba, deseando moverse pero conociendo bien el temperamento de Chu Xuangwu, tuvo que aguantar. Liu Fusu miró fijamente a Chu Xuangwu, aunque incapaz de discernir con claridad, estudió las sutilezas de la caligrafía a partir de los movimientos del brazo y la muñeca de Chu Xuangwu, momentáneamente absorto en ella. Conran, de solo 10 años, deseaba sentarse y descansar, pero al ver a Bai Hiyun y Liu Fusu así, reprimió sus instintos lúdicos. El tiempo pasó gradualmente y más cultivadores comenzaron a ascender la montaña, alcanzando la cumbre. Al igual que Bai Hiyun y los demás, primero presentaron sus respetos y luego se mantuvieron pacientes. Muchos cultivadores estaban cada vez más ansiosos. Fortune sonrió a medida que se acercaba el comienzo del juicio. Conran se había impacientado durante mucho tiempo y envió múltiples transmisiones del sentido divino a Bai Hiyun y Liu Fusu. Liu Fusu ya estaba absorto en la caligrafía de Chu Xuangwu. Aunque Bai Hiyun también estaba impaciente, tranquilizó a Conran, tal vez esta sea una prueba sutil del señor Chu Xuangwu con respecto a nuestros temperamentos. Al escuchar esto, el corazón de Conran se estremeció y se ordenó firmemente que no se moviera. Todo el mundo especulaba, sin saber que el estado de ánimo de Chu Xuangwu también estaba algo agitado. ¿Por qué no ha llegado todavía Ningzuo? El tiempo se acaba. En los círculos confucianos de la secta Myriad Images, Chu Xuangwu era considerado uno de los pilares. Pero su estatus de pilar no se debió a su cultivo en el nivel Golden Core sino a sus habilidades de caligrafía. Wen Ruanyu también fue un pilar. Sus habilidades pictóricas fueron ampliamente elogiadas entre los cultivadores confucianos. Incluso los autorretratos de Wen Ruanyu poseían el poder de combate de su verdadero yo, una hazaña que la mayoría de los cultivadores confucianos no podían lograr. Por lo tanto, aunque Wen Ruanyu cultivó durante años en White Paper Immortal City, eso no afectó su estatura en los círculos confucianos. Esta vez, Wen Ruanyu regresó al servicio, después de haber enviado durante mucho tiempo mensajes voladores notificando al círculo confuciano. Por lo tanto, Wen Ruanyu previamente le ordenó a Ningzuo que le diera tiempo para comprender el funcionamiento interno de la secta Myriad Images. Aunque los cultivadores confucianos de la secta Myriad Images no ocupaban posiciones altas, su estatus no era bajo y pertenecían al nivel medio más unido. Sus numerosos encuentros literarios les permitieron hacer amigos a través de la literatura e intercambiar información. De esta manera, tenían un profundo conocimiento de la situación general dentro de la secta Myriad Images. La detención de Wen Ruanyu mientras se presentaba a cumplir con su deber provocó cautela y preocupación entre los practicantes confucianos. Cada uno de ellos actuó por su cuenta, trabajando encubiertamente para Wen Ruanyu. La petición de Wen Ruanyu de cuidar de Ningzuo también fue profundamente valorada por ellos. Esto era bien sabido para ellos, sabiendo lo importantes que eran los intereses representados por el libro blanco Ciudad Inmortal. Tesoros como espíritus fantasmas y materiales escalofriantes, comunes en el inframundo, eran raros y escasos en el mundo mortal. Además,
El entorno geográfico único del pantano negro Intai podría verse completamente como un gigantesco paso Ghost Gate que podría desarrollarse anualmente sin necesidad de recursos masivos para mantener su apertura. Si el lugar no estuviera situado entre Flying Cloud Country y North Wind Country, cualquier región del corazón de un país habría perdido hace mucho tiempo su autonomía. El círculo de cultivadores confucianos ciertamente tenía aspiraciones para estos intereses. La mera presencia de Wen Ruanyu los colocó en una tremenda ventaja. Además, era bien conocido el gran respeto de Wen Ruanyu por Men Jiojin. Ahora el hijo de Men Jiojin se unía a la secta Myriad Images. Los cultivadores confucianos valoraban a Ningsuo debido a Wen Ruanyu. No sabían que el estatus de Ningsuo en White Paper Immortal Series era incluso más alto que el de Wen Ruanyu. Optaron por aprovechar la prueba Flying Cloud para elevar el estatus de Ningsuo. Dejemos que este joven afortunado se haga famoso de antemano y haga una aparición pública. Solo esto disuadirá a muchos con intenciones maliciosas. Los cultivadores confucianos discutieron y llegaron a esta idea. Por lo tanto, Chu Xuangwu, quien no había organizado la prueba Flying Cloud durante años, realizó una intencionalmente este año. Si Ningsuo no llega, tendré que celebrar un segundo juicio. Capítulo 1027. Capítulo 375. Charla sobre libros infantiles. Cuando Ningsuo llegó a la cima del pico Dianmo, Chu Xuangwu finalmente respiró aliviado. Sin embargo, no se apresuró a iniciar el juicio, sino que llenó los espacios en blanco del papel de tinta que tenía ante sí. Una vez que terminó de practicar en este papel, levantó lentamente la cabeza, se enfrentó a las docenas de cultivadores en la cumbre y anunció solemnemente: «Ha llegado el momento, comience la prueba». Señaló con el dedo hacia el cielo y Mana se condensó en las preguntas del examen, usando el arte de hacer talismanes. Crea secciones a partir de la charla sobre libros infantiles. Al escuchar estas preguntas, los cultivadores en el campo no pudieron evitar mirarse unos a otros con asombro. ¡Qué extraño! Este estilo de interrogatorio es muy diferente al de años anteriores. El contenido de la pregunta es bastante peculiar y requiere que utilicen técnicas de pincel de elaboración de talismán para escribir un clásico confuciano. Childhood Book Talk no es profundo, al contrario, su contenido es muy sencillo. La llamada infancia se refiere a iluminar a los niños y es un libro educativo para la iluminación infantil. Es una introducción a los estilos caligráficos, que involucra principalmente 4 de las 5 escrituras principales: escritura clerical, escritura regular, escritura en ejecución y escritura cursiva. La escritura de sellos se excluye deliberadamente debido a su complejidad. Las 5 escrituras principales constituyen el contenido principal de la caligrafía, dirigida a diversas obras confucianas. La elaboración del talismán se centra en los hechizos, los detalles de cada trazo, pausa y otros matices, la preparación del papel y la tinta del talismán y la comprensión de los hechizos por parte del cultivador. ¿Estilo pincelada? Nunca ha sido una consideración. Mientras el talismán funcione, se considera exitoso. ¿Por qué utilizar pinceladas de talismán para escribir una obra confuciana? ¿Qué es exactamente lo que Chu Xuangwu está intentando probar? He estado cultivando durante décadas y nunca he pensado en el estilo de escritura de la fabricación de talismanes. Estos son asuntos no relacionados. Durante un tiempo, los cultivadores no pudieron comprender por qué Chu Xuangwu enredaría a estos dos. Bai Hiyun, una figura representativa contemporánea de los cultivadores confucianos del establecimiento de la fundación en Flying Cloud Country, disfrutaba viajando y admirando hermosos paisajes, y era considerado un experto. En ese momento, también se sintió desconcertado, según los rumores, cuando Kansu creó personajes, hizo referencia a talismanes y así creó el guión del sello. Pero, Childhood Book Talk excluye específicamente la escritura de sellos. Liu Fusu, por otro lado, admiraba mucho a Chu Xuangwu y pensaba: las acciones del señor Chu deben tener un significado profundo, es solo que mi aptitud es aburrida y aún no puedo comprenderla. Chu Xuangwu escaneó a la multitud, asimilando sus expresiones desconcertadas. Esta situación estaba dentro de sus expectativas. No poder entender es normal. El verdadero propósito del peculiar diseño de preguntas de Chu Xuangwu era apoyar a Ningsuo. Sin esperar a que la multitud pensara más, Chu Xuangwu se quitó un pincel de escritura de la manga. Infundió un chorro de maná, levitando la maleza en el aire para que la multitud la viera.
El ganador de esta prueba menor de Foie en Quad recibirá este pincel ideográfico. Ninsuo levantó una ceja. ¿Nivel del tesoro mágico? Estaba bastante sorprendido. No esperaba una recompensa tan significativa por una simple prueba menor de Foie en Quad. Los cultivadores que lo rodeaban entablaron una discusión aún más intensa. Cielos míos, ¿lo vi bien? ¿Es realmente un pincel ideográfico? ¿Qué pasa con el juicio menor de hoy? ¿Por qué el señor Chu ofrecería un premio así? Crear un pincel ideográfico no es fácil. Adquirir el material principal, el Luo Jade, requiere soportar una tribulación relámpago. Es más que eso. Este pincel es un nivel de tesoro mágico, lo que significa que se deben superar al menos 3 tribulaciones. El material principal suele ser el Luo Jade. Pasar la tribulación del rayo equivale a pasar la tribulación celestial. Pero también hay que superar la tribulación de la tierra y la tribulación humana. De lo contrario, es imposible alcanzar tal nivel. Ninsuo permaneció en silencio. Por las discusiones de los cultivadores, comprendió que había subestimado la importancia de este pincel. Bai Hiyun entrecerró los ojos y ya se dio cuenta. Esta prueba menor de Foie en Quad no es un evento común. Al sacar el Ediograph Brush, aquellos en el Golden Core Stage podrían arrepentirse de haberse perdido esto. Las pruebas menores de Foie en Quad fueron muchas y la presencia de grupos de cultivadores confucianos en la secta Myriad Images siempre había sido débil. Los premios nunca antes habían sido tan sustanciales. Es previsible que, una vez que concluya este juicio, los acontecimientos de este juicio menor se propaguen como la pólvora dentro y fuera de la secta Myriad Images. Liu Fusu era el más emocionado. Miró fijamente el pincel ideográfico flotando en el aire, apretando los puños, respirando pesadamente, con venas inyectadas en sangre visibles en sus ojos. Se rumorea que el número de pinceles ideográficos es limitado. Porque cuando los cultivadores usan este preciado pincel para replicar, pueden percibir la intención profunda del autor a partir de obras y hojas de personajes. Con el tiempo, esta acumulación puede mejorar un determinado aspecto de su reino. Este tipo de pincel preciado es el máximo tesoro para el cultivo. Este en particular no es el nivel de artefacto mágico, sino el nivel de tesoro mágico. Para la mayoría de los cultivadores, es casi adecuado para toda la vida. Es porque este tesoro mágico puede aumentar reinos que va en contra del orden celestial. El número total de pinceles ideográficos existentes nunca puede superar los 10.000. Cada pincel ideográfico posterior creado se enfrentará a calamidades. Solo superándolo se podrá refinar con éxito el tesoro. Además, la dificultad de crear cada pincel ideográfico aumenta con cada uno. Liu Fusu, experto en caligrafía, estaba íntimamente familiarizado con los famosos pinceles del mundo. Entre los 36 grandes pinceles espirituales, hubo un pincel significativo de todas las maravillas, ocupando el puesto 27º. Los llamados 36 grandes pinceles espirituales son los pinceles más preciados y reconocidos a lo largo de la historia del mundo del cultivo, y la calidad más baja es Spirit Treasure Level. Todos los pinceles ideográficos del mundo son imitaciones elaboradas según el pincel significativo de All Marvels. Aunque son réplicas, su rareza las hace excepcionales y muy buscadas por cualquier erudito confuciano que tenga la oportunidad. Los ojos de Conran brillaron, su pecho se agitó, la respiración se hizo rápida. Un tesoro maravilloso. Esta vez, unirme a la secta Myriad Images fue realmente la decisión correcta. Contacto. Capítulo 1028, capítulo 375, charla sobre libros infantiles. Mucha gente dice que tengo una conexión con el confucianismo y me insta a especializarme en ello. Ahora parece que este bolígrafo me estaba esperando aquí. ¿Podría ser este el arreglo del destino? Conran, aunque joven, tenía una mente madura. Aunque su edad limitaba su experiencia en comparación con otros, comprendía las implicaciones políticas del Ediograph Brush. Este tesoro mágico solo se utiliza para el cultivo diario, pero su valor supera con creces el de los tesoros mágicos de combate comunes. En toda la secta Myriad Images, probablemente solo haya un elemento de este tipo. Quien lo obtenga sin duda será reconocido como un recién llegado prometedor dentro del círculo de cultivadores confucianos de la secta Myriad Images. Si consigo este pincel, tendré ventaja desde el principio. No, es más que una simple ventaja. Es varias veces, varias veces.
Chusuangu notó las expresiones cambiantes de todos atraídos por el tesoro que sacó, y sonrió interiormente. Luego señaló como una espada, instando a su maná, y condensó palabras y capítulos en caracteres en el aire. 88, Ion. Siguiendo el modelo de charla sobre libros infantiles, aquellos que repliquen más rápido y con mayor precisión sobresaldrán. Pero cualquier error durante el proceso contará como un fracaso total, requiriendo reiniciar desde el primer carácter de ese capítulo. Al exponer rápidamente estas reglas, Chusuangu no esperó preguntas y anunció directamente: el juicio de Feiyun en el Pico Dianmo comienza oficialmente. Tan pronto como terminó de hablar, Ninsuo fue el primero en actuar, instando a su mana a formar personajes de la nada. Al ver esto, otros cultivadores reaccionaron rápidamente, siguiendo inmediatamente el ejemplo, compitiendo para superarse unos a otros. Todos empezaron casi simultáneamente, pero después de unas cuantas respiraciones, alguien empezó a liderar y la brecha se amplió rápidamente. Era Liu Fusu. Este joven cultivador provenía de un entorno pobre y había estado practicando diligentemente la caligrafía, sobresaliendo en esta habilidad. Se había ganado una gran reputación por esta destacada habilidad. El primer capítulo de Childhood Book Talk es la canción de las 8 virtudes del personaje Young. La escritura comienza con el aprendizaje del personaje Young. La canción de las 8 virtudes del personaje Young no solo analiza los aspectos esenciales de la escritura del personaje Young, sino que también propaga los objetivos confucianos. Un punto como el movimiento inicial de benevolencia. 2 horizontales como una espada justa que arrasa la tierra. 3 verticales como bastón ceremonial que sostiene el cielo. 4 ganchos como si una hoja sabia volviera al borde. Childhood Book Talk es ampliamente conocido en el mundo del cultivo y casi todos los niños estudian este libro cuando aprenden a escribir. Liu Fusu terminó de escribir primero los 88 personajes, apenas calentándose y sintiéndose muy ligero. Al ver esto, Chusuangu inmediatamente extendió otro dedo, usando mana para escribir en el aire y componiendo un poema de Lisu. El libro completo, charla sobre la infancia, además de los 88 personajes, contiene poemas de Lisu, Kaisu, Shinsu y Kaosu. Cada estilo tiene 22 poemas. Cada poema es pegadizo y los poemas en sí mismos sirven como excelentes hojas de personajes. Chusuangu escribió el tercer poema de la serie Lisu. Fue precisamente: comienza el gusano de seda, recibiendo la morera marina. Recortes de golondrina, cola de nube, encanto oculto. Puerta de piedra abierta, elefante dragón estabilizador. Rollo de bambú, 1000 años transmitiendo el discurso taoísta. Liu Fusu conocía este poema como la palma de su mano. Al verlo una vez se enterró escribiendo el poema. Estaba a punto de avanzar con valentía pero cometió un error en el tercer personaje, ya que el golpe no se ajustaba al estándar del examen. Tuvo que empezar de nuevo desde el principio del poema. Pronto cometió otro error en el séptimo personaje, reiniciando una vez más. Posteriormente se equivocó en el quinto personaje. 3 errores continuos lo dejaron atrapado en la primera línea del poema, incapaz de continuar. Liu Fusu estaba atónito, incapaz de creer lo que estaba sucediendo ante él. ¿Qué me pasa? ¿Sigo siendo yo? ¿Estoy demasiado nervioso? Chusuangu fue testigo de todo, un brillo brilló en sus ojos y desapareció rápidamente. Esto estaba totalmente dentro de sus expectativas. Childhood Book Talk está tan extendido que mientras uno tenga los medios para asistir a la escuela, se practicará muchas veces. Esto fue especialmente cierto para Liu Fusu. Siendo tan hábil en caligrafía, debe haber dedicado mucho tiempo y puesto mucho trabajo duro en ello. Cada práctica de charla sobre libros infantiles se realizó con el máximo esfuerzo para cumplir con los estándares de la poesía de cada personaje. Para él, estos poemas no solo estaban memorizados, sino profundamente arraigados hasta el punto del reflejo. Al escribir estos personajes, podía hacerlo con los ojos cerrados, estaba completamente en sus huesos, volviéndose instintivo. Pero ahora, los requisitos de la prueba establecida por Chusuangu exigían el uso de técnicas de creación de talismanes para escribir charlas sobre libros infantiles. Esto representó un gran desafío para quienes practicaron diligentemente.
Liu Fusu había practicado la escritura de estos poemas hasta lo más profundo de su ser, fortaleciendo sus instintos y aumentando así la dificultad de contrarrestarlos ahora. Especialmente porque antes de que comenzara la prueba, Chu Xuangu había anunciado la recompensa del pincel ideográfico. Esta recompensa a nivel de tesoro mágico fue tan significativa que impulsó a los cultivadores confucianos a competir con todas sus fuerzas, temiendo quedarse atrás. En tales circunstancias, Liu Fusu, que provenía de un entorno familiar pobre, estaba destinado a ponerse nervioso, lo que provocaba una alteración en su mentalidad y aumentaba la probabilidad de cometer errores. Chu Xuangu escaneó a la multitud y miró a Ningzuo. No está mal. La velocidad de Ningzuo fue buena y se ubicó entre los 5 primeros. Wen Ruandu había compartido información sobre Ningzuo con otros cultivadores confucianos. Por lo tanto, Chu Xuangu sabía que Ningzuo era más competente en la elaboración de talismanes que en caligrafía. Este último no era ampliamente conocido entre los cultivadores confucianos y, con respecto al tema del pincel ideográfico, probablemente no era consciente de su significado. Esto le permitió a Ningzuo mantener una mentalidad tranquila y ordinaria. Ningzuo necesitaba mantener un temperamento equilibrado. Al hacerlo, podía actuar con naturalidad, lo que permitía a los cultivadores confucianos elevarlos sin sospechas a un nivel superior. Si surgiera alguna sospecha, los cultivadores confucianos no solo sufrirían críticas, sino que el plan para ayudar a Ningzuo probablemente fracasaría. Por lo tanto, los cultivadores confucianos no habían revelado su plan específico a Ningzuo. Primero, les preocupaba que Ningzuo, siendo tan joven, no tuviera un buen desempeño. Era mejor dejarlo actuar con naturalidad. En segundo lugar, la comunicación y las intrigas previas podrían dejar pruebas. Si alguien con motivos ocultos descubriera esta evidencia, podría causar enormes problemas tanto a los cultivadores confucianos como a Ningzuo. Esto involucraba los intereses de White Paper Immortal City, y muchos seguramente investigarían este asunto. El enfoque más seguro para los cultivadores confucianos era evitar el contacto con Ningzuo, no comunicarse de antemano y proceder directamente con el juicio de Feiyun. Esto puso a prueba la capacidad de los cultivadores confucianos para controlar la situación. Y este era precisamente uno de sus puntos fuertes. Una vez más, un nuevo comienzo. Liu Fusu escaneó a su alrededor y se dio cuenta de que se había quedado drásticamente atrás. No. ¿Cómo pudo pasar esto? Debería haber sido yo el que estuviera muy por delante. Cuanto más ansioso se volvía Liu Fusu, sus ojos se llenaban de sangre y su expresión se volvía cada vez más rígida. Las 3 primeras posiciones se habían estabilizado por un tiempo. Eran Bai Hiyun, Conran y Ningzuo. Que Ningzuo quede tercero, detrás de los 2 primeros es razonable, pensó Chu Xuangu interiormente. Estaba familiarizado con Bai Hiyun, Conran y Liu Fusu. En cada conferencia Feiyun, varias organizaciones y facciones de la secta Myriad Images reclutan activamente nuevos miembros, y el grupo confuciano no fue la excepción. Seguían de cerca a los recién llegados prometedores e invertían mucho tiempo y energía. Chu Xuangu no estaba ansioso, todo estaba bajo su control. Al momento siguiente, escribió otro poema de hoja de personaje de la nada. El hilo flotante en nudos montañas, una intención elegante. Con un florecimiento y regreso, llevando rocío fragante. La interacción de lo seco y lo húmedo, como la fina lluvia primaveral. La pluma rompe montañas y ríos y continúa escribiendo espléndidos capítulos. Liu Fusu lo sabía antes, pero era un poema de Xinzu, no el Isu en el que estaba trabajando antes. Según la orden, después del Isu viene Kaisu, y solo entonces Xinzu, pero él había saltado a Xinzu. Está bien, es la parte en la que me destaco. Bai Hiyun se animó, ya que Xinzu era su guión favorito. En ese momento no se había dado cuenta de la gravedad de su situación. Como era de esperar, el error en el 11º carácter ocurrió al momento siguiente. Estaba escribiendo con demasiada fluidez y, sin saberlo, volvió a su estilo Xinzu. Así, Bai Hiyun repitió el error de Liu Fusu, cometiendo errores consecutivos y su rango cayendo desde el primer lugar. No lo puedo creer. Yo debería ser el único que esté por delante. El otrora apuesto y sereno Bai Hiyun ahora estaba completamente estupefacto y la tensión le inyectó sangre en los ojos. Capítulo 1029, capítulo 376, cuna de innumerables fenómenos.
Liu Fusu vislumbró esta escena y no pudo evitar respirar aliviado en secreto. Afortunadamente. Bai Hiyun cometió el mismo error que yo. Espera, todavía tengo una oportunidad. Después de cometer errores consecutivos, Liu Fusu se dio cuenta de dónde residía la dificultad de esta prueba. Solo podía apretar los dientes y reducir su velocidad al máximo, escribiendo lentamente golpe a golpe, superando sus instintos y finalmente logrando un progreso estable. Pero al hacer esto, quedó muy atrás y no tuvo capacidad para alcanzarlo rápidamente. Liu Fusu estaba secretamente ansioso, pero al ver a Bai Hiyun en problemas, su presión de repente se redujo considerablemente. Inmediatamente sintió una sensación de vergüenza. Si el hermano Bai gana, debería estar feliz por él. Él es mi amigo y no debería disfrutar de su desgracia. Ese no es el comportamiento de un caballero. Bai Hiyun falló más de una docena de veces y todo su rostro se volvió blanco. Se quedó congelado durante varias respiraciones, exhaló un bocado de aire turbio y simplemente dejó de escribir por completo. Frunció el ceño profundamente y cayó en la contemplación. Así que la dificultad de esta extraña pregunta está aquí. ¿Pero por qué Chu Xuangwu puso la prueba así? Cuanto más profundas son las habilidades caligráficas del cultivador, más débiles se vuelven. Este es el pequeño examen confuciano de Feiyun, pero favorece a los cultivadores con habilidades de caligrafía superficial. ¿Es esto justo? Bai Hiyun miró a los cultivadores y fijó su mirada en Ningzuo. Para él, no había energía literaria en torno a Ningzuo, lo que indica que probablemente no era un cultivador confuciano. Sin embargo, basándose en sólidos golpes de talismán, Ningzuo hizo un progreso constante, ahora firmemente en el segundo lugar. En los pequeños exámenes confucianos habituales, una situación así era casi imposible. ¿Y el primer lugar? La mirada de Bai Hiyun se fijó en Conran. De repente, un pensamiento surgió en su mar divino, cepillo de ideografía, niño divino. ¿Podría ser que este pequeño examen de Feiyun haya sido diseñado específicamente para Conran? Liu Fusu no tendría tanta conciencia por ser demasiado inexperto. Pero Bai Hiyun era diferente. No solo viajaba por placer, sino que exploraba el país de las nubes voladoras, era testigo de innumerables costumbres y comprendía profundamente diversos aspectos de la sociedad. Si mi suposición es correcta. Bai Hiyun se giró para mirar a Chu Xuangwu nuevamente, con un dejo de desdén en sus ojos. Es difícil imaginar a alguien tan meticulosamente justo y férreo como Chu Xuangwu haría algo así. Bai Hiyun se rindió directamente. A este ritmo, por mucho que persiguiera, no pudo alcanzar a los dos primeros. En ese momento la situación estaba bastante clara. La gran mayoría de los cultivadores confucianos se encontraron en la misma situación que Bai Hiyun y Liu Fusu. Siguieron cometiendo errores y progresando lentamente. Los dos primeros estaban muy por delante. Sin sorpresa, el verdadero ganador se decidiría entre estos dos. Voy a ganar. Conran no se olvidó de observar a los competidores circundantes. Cuando descubrió que estaba en primer lugar, se puso muy contento. Liu Fusu no se rindió y siguió haciendo lo mejor que pudo. Chu Xuangwu permaneció inexpresivo. Ningzuo parecía tranquilo, aparentemente sin prisas pero firme, sin permitir nunca que Conran se alejara significativamente. A medida que pasaban más poemas, cada vez más cultivadores confucianos se dieron cuenta de la enorme brecha y gradualmente se dieron por vencidos. Se reunieron para mirar y discutir animadamente. ¿Quién es ese chico con la cabeza grande? Inesperadamente, termina con Conran adquiriendo el Heliograph Brush. Es un niño divino, que siempre elige su camino. No es de extrañar que el señor Chu Xuangwu presentara el pincel ideográfico, probablemente se deba a la llegada de Conran. Al darse cuenta de que probablemente se estaba considerando la inclusión de Conran en el círculo central de cultivadores confucianos de la secta Myriad Images en el futuro, estos cultivadores confucianos comenzaron a vitorear y gritar por Conran. En comparación con el claramente outsider Ningzuo, favorecieron a este cultivador juvenil con un futuro aparentemente más brillante. Por un momento, el ambiente se animó, como si Conran ya se hubiera convertido indiscutiblemente en el ganador final. Pero Ningzuo nunca permitió que la distancia creciera, manteniendo una postura de persecución. Conran cometió un error. Su estado mental estaba perturbado.
La adulación y las expectativas que lo rodeaban añadieron mucha presión externa a su joven mente. Un error requirió una reescritura completa. Conran tuvo que empezar a escribir desde el principio, entregándose a su ajetreado estado para comprobar el progreso de Ninsuo. Aunque Ninsuo no lo había superado, la brecha anterior casi desapareció con este error. Oh, no. No puedo cometer otro error. El pincel ideográfico debe ser mío. Conran se puso cada vez más ansioso, endureciendo su mente, impulsando sus talentos innatos, consumiendo energía literaria y lanzando una habilidad confuciana. Miríada de fenómenos en la cuna. Ninsuo, sorprendido, miró a Conran por primera vez. Esta aura familiar es también su talento innato. ¿Sabiduría temprana? Bajo la mejora de la habilidad confuciana, los ojos de Conran se volvieron tan claros como el agua, tan inocentes como un bebé. Sus recuerdos quedaron comprimidos hasta la capa más baja y toda la persona parecía un recién nacido, enfrentándose al mundo por primera vez. Observar el entorno con encuentros por primera vez, recibiendo inspiración y orientación constantes. Por tanto, su anterior fundación caligráfica ya no le perturbaba. La velocidad de escritura de Conran aumentó en otras 3 partes en comparación con antes. Capítulo 1030, capítulo 376. Cuna de innumerables fenómenos, parte 2. Un momento después, volvió a adelantarse a Ninsuo y la brecha siguió ampliándose. Los cultivadores estaban en shock y entablaron acaloradas discusiones. ¿Es este talento innato? Se rumorea que Conran posee el talento de sabiduría temprana, y parece ser cierto. Con este talento ayudándolo, Conran es seguramente el ganador esta vez. Los ojos de Liu Fuso estaban inyectados en sangre, observando cómo Conran escribía cada vez más rápido y finalmente se rindió consternado. Esta ventaja era demasiado grande, lo que dejó a Liu Fuso sin ninguna esperanza de alcanzarlo. Al mismo tiempo, tenía pensamientos similares a los de Bai Hiyun. El juicio menor de Fei Yun de esta vez es diferente al anterior, las preguntas son extrañas y las recompensas son demasiado altas. ¿Podría ser realmente para guiar a Conran por el camino de un cultivador confuciano? En ese momento ya no participaba ningún cultivador. Después de emplear su talento, Conran dejó a todos atrás, haciendo que los cultivadores reconocieran instantáneamente la situación y todos se retiraron. Solo Ninsuo no se detuvo. Después de un momento, los cultivadores vieron cuán grande era la brecha entre Ninsuo y Conran, pero Ninsuo no mostró intención de darse por vencido y todos se sintieron impacientes. ¿Tiene algún sentido continuar así? Enfréntate a la realidad. Tu oponente es un niño divino con talento innato. Conozco a este joven fornido. Después de ver un rayo de esperanza de victoria, solo para que esa esperanza se convirtiera en desesperación una vez que Conran mostró su profundidad, la brecha era demasiado grande para que la aceptara de inmediato. HMPH, ni siquiera es un cultivador confuciano, solo un extraño. Unirse a este juicio confuciano de Fei Yun debe haber sido por curiosidad, un esfuerzo lúdico. Con semejante fundamento, se sigue engañando a sí mismo haciéndonos arrebatarnos tesoros a nosotros, los cultivadores confucianos. Esas palabras son tendenciosas. Conran tampoco es verdaderamente un cultivador confuciano. Pero Conran solo está en el nivel de refinamiento de I, mientras que este joven ya ha llegado al establecimiento de la fundación. Habiendo elegido un camino en el cultivo, ¿por qué ser codicioso y tratar de sacar provecho del camino confuciano? De hecho, eso es verdad. Las discusiones de los cultivadores fueron deliberadamente lo suficientemente fuertes como para que Ninsuo las escuchara, pero actuó como si fuera sordo y se mantuvo fiel a sí mismo. Chu Xuangu observó esta escena con un gesto silencioso. Independientemente de cualquier otra cosa, esta mentalidad era excelente para alguien de la edad de Ninsuo. En esta etapa del juicio menor de Fei Yun, Conran lideraba por un amplio margen, pero Chu Xuangu mantuvo la calma, sin ningún atisbo de pánico. También estaba al tanto de la información sobre Conran, incluido el talento de sabiduría temprana y el uso de talentos, todos incluidos en sus planes. Chu Xuangu continuó usando maná para recopilar poemas sin prisas. A medida que continuaban los poemas, la tez de Conran se hizo más pálida, aparecieron gotas de sudor frío en su frente y la parte superior de su cuerpo comenzó a balancearse. Estaba llegando a su límite. Emplear talento como este consumía no solo fuerza física y maná,
sino también espíritu. En el pasado, utilizó Myriad Phenomena Cradle para ayudarlo en su aprendizaje, pero nunca por tanto tiempo. La pesada carga lo llevó al límite y tuvo que detener él mismo el método del talento. Su cabeza estaba mareada y su visión estaba llena de luz dorada. Luchando, se giró para mirar a Ninsuo, sintiendo un escalofrío en su corazón. ¿Por qué este tipo sigue persistiendo? Conran comenzó a cometer errores frecuentes. Su estado actual era demasiado pobre. Tuvo que escribir un verso de poesía 7 u 8 veces para cumplir con los estándares, apenas aprobando. Y un poema entero constaba de al menos 4 líneas. Como resultado, mientras Conran completó un poema, Ninsuo completó 4 o 5. En esta situación, Ninsuo comenzó a cerrar la brecha de manera constante. Todos los cultivadores quedaron asombrados. Muchos no esperaban tal cambio hacia el final. Es cierto, aunque Conran es un niño divino, después de todo, solo está en el reino del refinamiento y, en comparación con la etapa de establecimiento de la fundación, su profundidad es demasiado superficial y no puede soportar una batalla larga. ¡Qué lástima! Si hubiera sabido esto no me habría rendido. Todos los cultivadores dirigieron sus complicadas miradas hacia Ninsuo. Golpe. Un momento después, Han Ran ya no pudo aguantar más y se desmayó en el acto. Bai Hijun y Liu Fusu se apresuraron a ayudarlo a levantarse y lo revivieron. El cuerpo de Conran estaba flácido y miró con ojos cansados mientras Ninsuo lo alcanzaba. ¡Ah, mi pincel ideográfico! Sus ojos retrocedieron y se desmayó nuevamente por ira. Chusuangu dejó lentamente de usar maná y ya no formó hojas de personajes de la nada. Miró a Ninsuo con un rostro inexpresivo. Los cultivadores guardaron silencio. Unas respiraciones más tarde, Chusuangu finalmente asintió levemente y habló con calma. En esta prueba menor de Feiyun, eres el ganador. ¿Cuál es tu nombre completo? Ninsuo ahuecó sus manos en señal de respeto y su voz tembló levemente mientras informaba su nombre, mostrando su emoción ligeramente emocionada. Bien. Chusuangu inmediatamente sacó una ficha y se la entregó, junto con el pincel ideográfico, a Ninsuo. Luego miró a su alrededor y habló con voz profunda. En la antigüedad, Kangsu creó personajes y dejó atrás la antigua estela del sello. Esta estela es el tesoro nacional del país de Wasan y hemos estado buscando un heredero calificado. Sin embargo, innumerables cultivadores confucianos, ya sean genios o figuras poderosas, han fracasado antes de la antigua estela del sello. Aunque estamos en la secta Myriad Images, tenemos la calificación para recomendar. Recientemente, hablé con un amigo y obtuve más información. La creación de personajes por parte de Kangsu fue una imitación de las formas del talismán, creando la antigua escritura del sello. Dado que los cultivadores confucianos han fracasado, ¿por qué no partir de la fuente de la creación del personaje de Kangsu, de los talismanes? Los cultivadores confucianos, al oír esto, mostraron expresiones de repentina comprensión. Chusuangu mostró una expresión compleja mientras miraba a Ninsuo. No eres un cultivador confuciano, pero eso no importa. Espero que hagas un buen uso de este pincel ideográfico para mejorar tus habilidades para hacer talismanes, y si también puedes cultivar clásicos confucianos, sería aún mejor. Cuando estés logrado y tengas confianza en el futuro, trae la ficha para encontrarme. Siempre que pases la evaluación, te recomendaremos que vayas al país de Wasan para probar la antigua estela del sello. Las cejas de Bai Hijun se relajaron. Ya veo. Como era de esperar del señor Chusuangu, lo subestimé con mi estrechez de miras. Liu Fusu apretó los puños en secreto. Es realmente una pena. Perdí esta oportunidad y también la oportunidad de interactuar con la antigua estela de la foca. El señor Chusuangu es de hecho una figura venerable de la secta confuciana, siempre justo y equitativo. No favorecía a Conran solo por su talento de sabiduría temprana. Conceder la victoria a un forastero esta vez es suficiente para demostrar su carácter y virtud. Conran todavía estaba inconsciente. Ninsuo vio que las palabras de Chusuangu convencieron fácilmente a las masas, despejando cualquier sospecha por completo, y un brillo brilló en sus ojos, pensando, increíble. He aprendido mucho. Ninsuo presentó sus respetos a Chusuangu, agradeciéndole mientras elogiaba su virtud. Sin embargo, Chusuangu no quería estar demasiado familiarizado con Ninsuo y aconsejó a todos que estudiaran diligentemente antes de darse la vuelta para irse.
Sin un Golden Coecinio presente, la atmósfera en la cima se relajó instantáneamente. Muchos cultivadores confucianos se reunieron alrededor de Ninsuo, ansiosos por hacer amigos. Ninsuo los recibió a todos con una sonrisa, humilde y accesible, dando a la gente una sensación agradable. Finalmente, se acercó a Bai Hiyun, Liu Fusu y el inconsciente Conran. Compañeros taoístas, nuestro encuentro esta vez está verdaderamente predestinado. Ya es la hora del almuerzo. ¿Por qué no organizo una comida? Me honrarían los 3 taoístas con tu presencia. Bai Hiyun y Liu Fusu intercambiaron una mirada y asintieron en señal de acuerdo. Claro. El lugar de la reunión fue la mansión de la cueva Blue Stone. Ninsuo presentó al chef Lao, Im Chi y Gonsum Yan a los 3, lo que provocó que Bai Liu con intercambiara otra mirada. Aunque la vestimenta de Ninsuo era normal, el hecho de que tuviera 3 asistentes sugería que no provenía de un entorno insignificante, como lo demuestra su discurso y comportamiento. La valoración que el trío tenía de Ninsuo mejoró significativamente. Incluso sin utilizar la cocina oscura característica del chef Lao, logró crear platos deliciosos. Bai Hiyun y Conran lo encontraron delicioso, e incluso Liu Fusu, a pesar de intentar contenerse, no pudo evitar comer más. Después de 3 rondas de tragos, Conran le dio un mordisco a una pierna de pollo y finalmente habló: compañero daoísta Ninsuo, ¿estás interesado en vender ese cepillo ideográfico? Mi padre es uno de los actuales primeros ministros de Flying Cloud Country. Si estás interesado, nombra tu precio. Ninsuo negó con la cabeza. El pincel ideográfico puede mejorar el reino de uno, así que no tengo intención de venderlo. Sin embargo, tengo a alguien cerca de mí con el talento de sabiduría temprana. Antes, el compañero taoísta Conran parecía utilizar un método de talento. Me pregunto si este método está a la venta. Si es posible, este núcleo dorado puede servir como depósito. Los 3 cultivadores no pudieron evitar que sus pupilas se contrajeran, mientras sus ojos se fijaban en el núcleo dorado del Dao fantasma en la mano de Ninsuo. Capítulo 1031, capítulo 377. Tomando prestado un pincel. ¿Qué está pasando aquí? El trío de Bai Liu quedó atónito, con la mirada aparentemente pegada al núcleo dorado en la mano de Ninsuo. Sus ojos lucharon por alejarse del núcleo dorado y volverse hacia Ninsuo, mirándolo ahora de manera diferente que antes. Ninsuo había demostrado su poder. Después de todo, es su primer encuentro, hay que reconocer la comparecencia ante la persona. Ninsuo observó cuidadosamente el cambio en sus expresiones, sabiendo que su estrategia había tenido éxito. Logré el primer puesto en el juicio de Feiyun, adquiriendo el Ediograph Brush, pero no soy un cultivador confuciano, sino un extraño. Tales circunstancias fácilmente despiertan celos y resentimiento entre los cultivadores confucianos hacia mí. Por eso es fundamental mostrar una fuerza sobresaliente, haciéndole sentir, aunque soy un outsider, como figura formidable, ganar es algo natural, nada extraño. Este fue el cálculo de Ninsuo. Por supuesto, originalmente tenía la intención de comerciar. Técnica innata. Utilizar el talento innato como fuente, complementado con algún medio para aprovechar poderes aún más fuertes o más profundos. Para lanzar hechizos, no solo depende del maná, se pueden utilizar muchos tesoros. El globo meteorológico de Ninsuo, Ice Crystal Snow, puede consumir alma y transformarse en hielo y nieve feroces. Ninsuo fue testigo de cómo Conran usaba el talento de sabiduría temprana para realizar técnicas durante el juicio Feiyun de Chusuangu. Siempre utilizó el talento de sabiduría temprana de la manera más sencilla. Para el desarrollo del talento de sabiduría temprana, Ninsuo siempre quiso hacerlo bien. Este talento de sabiduría temprana podría elevarse a habilidades divinas en el futuro. Es necesario desarrollar cualquier talento innato y existen técnicas para su desarrollo. Una vez desarrollado, se convierte en habilidades divinas, lo que beneficia enormemente al cultivador. Ninsuo entendió esto hace mucho tiempo. Anteriormente, en Fire Persimmon Emerald City, quería desarrollar el talento de sabiduría temprana pero era completamente inadecuado. Además, existían riesgos importantes. Después de todo, también tuvo que disfrazar su identidad, perseverar constantemente, esperando la oportunidad adecuada para apoderarse del Palacio de las Hadas de Lava.
Después de que la lucha por el Palacio de las Hadas de Lava se resolvió temporalmente, Ninsuo dejó Fire Prism en Emoro City y comenzó a viajar por el mundo, principalmente con el objetivo de revivir a su madre, sin dejar tiempo para el desarrollo de talentos. Apenas pudo seguir el ritmo de su cultivo. El juicio confuciano le trajo a Ninsuo 4 recompensas. Primero, el pincel ideográfico. Segundo, el estatus de Ninsuo aumentó, debutando brillantemente en el círculo confuciano. En tercer lugar, Ninsuo fue testigo de las técnicas del camino justo de Chusuangu y estaba ansioso por aprender. En cuarto lugar, aprendió que Conran no solo tiene talento de sabiduría temprana sino también las técnicas de talento correspondientes. Conran retrajo la mirada y luego sacudió lentamente la cabeza. Compañero taoísta Ninsuo, la cuna Myriad Phenomenon no es sencilla. Ninsuo levantó ligeramente las cejas, recordando en silencio el nombre de este hechizo. Conran, después de usar Myriad Phenomena Cradle, mi percepción de las innumerables cosas del mundo se vuelve similar a la de un bebé recién nacido. Es como encontrarse por primera vez, obtener más conocimientos y orientación. Como dice el refrán, el ser humano emula la tierra emula el cielo emula la naturaleza. Todo lleva principios y razón, proporcionando orientación a los cultivadores. Gracias a esto, algunos cultivadores pueden observar el paisaje y captar a Dao, pueden ver una piedra de montaña y aprender un hechizo estabilizador del mundo. Conran volvió a plantear su punto. La esencia de Myriad Phenomena Cradle es tratar el cielo y la tierra como mi cuna. Todo es esclarecedor. Lo uso a menudo para leer clásicos confucianos. Cada vez me beneficia, aportando nuevas perspectivas. Esta es una poderosa herramienta de aprendizaje. Conran negó con la cabeza y dijo, en realidad, lo que mi familia ha documentado no es solo esta técnica innata. Existen otros métodos centrados en el desarrollo del talento de sabiduría temprana. Después de sentar esas bases, Conran reveló su intención. Si puedes venderme el Ideograph Brush, aceptaré intercambiar Myriad Phenomena Cradle contigo. Por supuesto, podemos discutir el precio específico de la transacción en detalle. Ninsuo no dudó e inmediatamente sacudió la cabeza. El cepillo ideográfico no se venderá. El señor Chusuangu tiene grandes expectativas para mí, ¿cómo podría decepcionarlo? Absolutamente no. Por un lado, Liu Fusu intervino. Digo, compañero taoísta Ninsuo, ya has cultivado otras técnicas mágicas, a menos que estés practicando 2 veces. De lo contrario, no poseerás corazón literario, palacio literario ni energía literaria. Sin estos, no eres verdaderamente un cultivador confuciano. En cuanto a las expectativas que el señor Chusuangu tiene de usted, en privado creo que es solo la experimentación del caballero. No necesita ser tan serio. Conran se sintió agradecido cuando Liu Fusu habló por él. Ninsuo dejó escapar un largo suspiro. A menudo, se compadece de por qué los cultivadores no pueden beneficiarse de la práctica de múltiples técnicas de cultivo. Como él, que solo practica 3, es una excepción entre las excepciones. Ninsuo está ansioso por aprender y realmente quiere experimentar lo que es convertirse en un cultivador confuciano. De hecho, quería estudiar la miríada escritura de fenómenos. Sin embargo, lamentablemente sus 3 dantianos ya cuentan con técnicas de cultivo. En White Paper Immortal City, solo podía dejar que San Lincoln practicara en su nombre. Volviendo a sus sentidos, Ninsuo vio a Conran mirándolo expectante una vez más, volvió a sacudir la cabeza. Liu Fusu y Conran desconocían la situación interna. Actualmente, el grupo cultivador confuciano de la secta Myriad Images, confiado por Wen Ruanyu y basado en sus propios intereses, está comprometido a apoyar plenamente a Ninsuo. Chusuangu ya había cumplido su tarea, al menos durante su juicio a Feiyun, la cumplió. En tales circunstancias, si Ninsuo deja caer la pelota él mismo, ¿cómo se lo explicará al grupo cultivador confuciano? ¿Cómo explicárselo a Wen Ruanyu? Aunque Ninsuo no se comunicó en secreto a través de Divine Sense Transmission con Chusuangu todo el tiempo, él personalmente sintió la seria intención de Chusuangu. En respuesta, Ninsuo también debería mostrar plena sinceridad. Capítulo 1032, capítulo 377, tomando prestado el pincel, parte 2. Ninsuo dijo, 3 compañeros taoístas, yo, Ninsuo, estoy aquí para unirme a la secta Myriad Images y cultivar adecuadamente.
Si le vendo precipitadamente el pincel ideográfico a otra persona, ¿qué pensaría el señor Chusuangu? ¿Cómo me verían los otros cultivadores confucianos de la secta Myriad Images? ¿No pensarían que yo, un extraño, ignoro los tesoros de los cultivadores confucianos? Quiero formar buenas conexiones, no ofender a los cultivadores confucianos de la secta de las miríadas de imágenes antes incluso de unirme. Han Ran apenas pudo ocultar su decepción. Pero Ninsuo cambió su tono. Aunque no puedo vendérselo a mi compañero taoísta Conran, puedo prestárselo. Prestarte el cepillo también puede ayudarte con tu cultivo, ¿verdad? Antes de que Conran pudiera responder, Liu Fusu intervino. Eso no funcionará. El pincel ideográfico es diferente de los tesoros mágicos ordinarios. Debe refinarse personalmente para imitar y comprender eficazmente su significado. Ninsuo sonrió. Eso no es realmente un problema. En el peor de los casos, cada vez que preste este pincel, voluntariamente daré un paso atrás y ayudaré a mi compañero taoísta Conran a refinar este tesoro a fondo. ¿Eso no funcionaría? Liu Fusu quedó un poco desconcertado. Conran miró fijamente a Ninsuo y le preguntó sin rodeos, ¿no tienes miedo de que refine este tesoro y no te lo devuelva? Ninsuo respondió, para un cultivador común, tendría miedo, pero su compañero taoísta Conran no es una persona común. Primero, eres un niño divino conocido en todas partes y estás a punto de unirte a la secta confuciana, así que, naturalmente, eres un caballero. En segundo lugar, usted es el hijo del primer ministro. Si incumplieras, no necesitaría interrogar a tu padre, solo necesito difundir la historia por todas partes. En tercer lugar, podríamos firmar un contrato. Una capa adicional de seguridad siempre es buena. Conran se sorprendió un poco. Según el razonamiento de Ninsuo, tenía sentido lógico. Pero tener que perfeccionarlo cada vez que se toma prestado es un poco problemático. El pensamiento surgió en la mente de Conran pero se disipó inmediatamente. Porque pensó, si pudiera tomar prestado el pincel ideográfico, incluso si el problema fuera 10 veces mayor, podría aceptarlo. Bai Hiyun habló desde un lado, hay algo que debo recordarles a ambos. Aunque el pincel ideográfico es un tesoro mágico, no es duradero. Los 4 tesoros de un erudito, pincel, tinta, papel y piedra de tinta, son esencialmente bienes consumibles. Solo los pinceles y las piedras de tinta son más duraderos que el papel y la tinta. Ambos usarán este cepillo, seguramente acelerará su consumo y no durará mucho en este mundo. Conran inmediatamente le lanzó una mirada a Bai Hiyun. Por supuesto, él era consciente de ello, pero no lo había mencionado por temor a que Ninsuo pudiera hacerle cambiar de opinión. Conran se sintió un poco descontento con Bai Hiyun, sintiendo que su amigo estaba considerando la perspectiva del extraño. Ninsuo se alegró inesperadamente cuando escuchó esto. Consumir el pincel del tesoro para obtener su esencia es un precio que vale la pena pagar. Desde otra perspectiva, este mismo punto hace que el pincel ideográfico sea más valioso, lo que hace que el Daoist Fellow Conran esté aún más ansioso por realizar la transacción. Ninsuo miró a Conran. Te presto este pincel y me enseñas el método para aprovechar el talento innato. ¿Qué te parece? Conran se sintió tentado y estuvo a punto de aceptar cuando Bai Hiyun volvió a hablar. De esta manera, compañero taoísta Ninsuo, prestando el pincel ideográfico, ¿no estarías decepcionando al señor Chusuangu? En el futuro, si no cumple con el estándar debido a esto y el señor Chusuangu no puede recomendarle que intente la piedra del sello antiguo, ¿qué hará? En ese momento, Bai Hiyun mostró una agudeza inusual. Ninsuo se rió libremente. Gracias por tu preocupación, compañero taoísta Bai. Es bastante simple, solo necesito cumplir con el estándar, ¿verdad? Para alcanzar el estándar del señor Chusuangu, aunque tengo pocos hilos en este momento, no creo que usar menos el pincel ideográfico me haga fracasar. Hay innumerables caminos, 1000 familias, 100 artes, 10 caminos y una persona en cultivo. Con solo confiar en mi intuición y talento, puedo cumplir con el estándar del señor Chusuangu. Si bien el pincel ideográfico es importante, nunca ha sido crucial. Bai Hiyun, Liu Fusu y Conran quedaron desconcertados. Con la mirada fija en Ninsuo, no pudieron evitar reevaluarlo. Inicialmente, cuando conocieron a Ninsuo, su mayor impresión fue la palabra outsider, algo desdeñoso por su falta de comprensión,
pensando que estaba tratando de aprovecharse de las pruebas de la secta confuciana. Más tarde, la excelente actuación de Ninsuo lo sorprendió a los tres. Cuando Ninsuo finalmente ganó, sus emociones eran complejas e incluían conmoción, disgusto, confusión, admiración y aprobación, entre otras. Hace apenas un momento, los tres aceptaron la invitación de Ninsuo y conversaron con él, encontraron más buena voluntad y asumieron que Ninsuo provenía de una familia notable. Cuando Ninsuo produjo un Ghost de a Golden Core, sus corazones se sacudieron y especularon que sus acciones debieron haber sido fuertemente apoyadas por su familia. En ese momento, Ninsuo mostró una confianza extraordinaria. Si hubieran conocido a Ninsuo por primera vez, los tres se habrían burlado. ¿Quién eres? Ni siquiera eres un cultivador confuciano y, sin embargo, ¿confías en cumplir con el estándar y buscar oportunidades en la piedra del sello antiguo? Pero ahora, los tres sentían mayoritariamente admiración y especulación. La extraordinaria confianza de Ninsuo debe provenir de una crianza íntima desde la infancia, una figura genial de una gran familia. No ha enfrentado muchos reveses y todo le parece posible. Aunque mi padre sea primer ministro, el apoyo que recibo en casa no alcanza en absoluto el nivel básico de oro en ese momento, incluso Conran se sentía inferior a Ninsuo. P mayor que y mucho menos Bai Hiyun y Liu Fusu. Liu Fusu, nacido en la pobreza, no apreciaba la desbordante confianza de Ninsuo. Sus alumnos se contrajeron un poco, albergando la expectativa de ver fracasar a Ninsuo, pero aún así ofreció algunos cumplidos. Bai Hiyun no podía pronunciar esas palabras y solo tomaba unos sorbos de vino. Este joven irradia una gran confianza, sobre todo gracias a su talento y al apoyo familiar, que le proporciona una seguridad ilimitada. Para producir fácilmente un núcleo dorado como garantía, la escala de su familia, sin duda, no es pequeña. Además, su iniciativa de prestarle el pincel ideográfico a Conran es significativa. Su objetivo es establecer vínculos con Conran, por ende, con el actual primer ministro. Bai Hiyun percibió claramente las intenciones de Ninsuo. Si la confianza de Ninsuo irritaba a Liu Fusu, entonces sus motivos ocultos no le granjearon el cariño de Bai Hiyun. Bai Hiyun, también conocido como un genio y poseedor de confianza, prefería una vida más despreocupada disfrutando de la belleza de la naturaleza. Después de darse cuenta de que Ninsuo no era como él, el interés de Bai Hiyun en tener conexiones más profundas con él se desvaneció. Durante el resto del banquete, Conran discutió frecuentemente los términos con Ninsuo. De hecho, estaba bastante interesado en el acuerdo de tomar prestado el Ideograph Brush. Liu Fusu y Bai Hiyun conversaron principalmente entre sí y ocasionalmente intervinieron para intercambiar palabras con Ninsuo y Conran. Ninsuo observó atentamente el cambio de actitud de Liu Fusu y Bai Hiyun. Él mantuvo la compostura. No puedo hacerme amigo de todo el mundo todos los días. Debe haber compromisos. En este momento, conversar con Conran es lo mejor para mí. Las experiencias de vida o muerte en el campo de batalla cambiaron profundamente a Ninsuo, haciéndolo directo y decisivo en las interacciones interpersonales. Por supuesto, no se olvidó de explorar oportunidades comerciales con Bai Hiyun y Liu Fusu. Gracias, compañeros taoístas, por su introducción, que me ayuda a comprender que, para usar bien el pincel ideográfico, existen más requisitos en los scripts del modelo. Me pregunto si alguno de ustedes tiene obras auténticas raras y valiosas. Si es así, ¿podrías alquilármelos para imitarlos? El precio es negociable. Mientras Ninsuo hablaba, sacó un segundo Ghost de a Golden Core, lo colocó sobre la mesa, provocando que los tres se maravillaran una vez más. Bai Hiyun sonrió levemente, indicando que efectivamente tenía un juego de tinta de un renombrado erudito confuciano disponible para el comercio. Liu Fusu sentía envidia por dentro, pero aceptó lo que le faltaba y se concentró en beber y comer. Conran se sentó orgulloso y expresó que, si bien no tenía ninguno, el estudio de su padre tenía muchos. Todo esto podría discutirse. Luego, Ninsuo llegó a un acuerdo simple con Bai y Con. El banquete concluyó con anfitriones e invitados satisfechos. Cuando estaban a punto de irse, Conran se detuvo de repente, se giró para mirar a Ninsuo y dijo, casi lo olvido, déjame prestarte esto primero. Habló mientras recuperaba un estuche de su pecho. Esta es mi caja de tapones para el cabello Yunnan. Puedes tomarlo prestado primero para nutrir el pincel ideográfico con él y cuidarlo bien.
Aunque el acuerdo real para tomar prestado el pincel no se había concretado, Conran ya estaba más preocupado por el pincel ideográfico que el propio Ninsuo. Capítulo 1033. Capítulo 378. Copia y comprensión. Ninsuo sostuvo el pincel ideográfico y lo examinó cuidadosamente. El eje del bolígrafo estaba hecho de jade helio de color amarillo verdoso, con patrones de jade natural entrelazados para formar hexagramas borrosos. El mango del bolígrafo estaba hecho de madera kai y tenía las marcas de quemaduras de un rayo. La punta del bolígrafo estaba hecha de pelo de Jack blanco Aaron Frosty. Bajo la luz, se podían ver rastros de plata brillando. Todo el Ediograph Brush emitió el aura de un artefacto del nivel del tesoro mágico. Ninsuo, Bai Hiyun, Liu Fusu y Conran intercambiaron mucha información durante el banquete y aprendieron mucho sobre este pincel. Para crear un pincel ideográfico hay que sufrir tribulaciones. Este es un pincel ideográfico de nivel Golden Core, debe soportar al menos 3 tribulaciones. Entre ellos, el más básico es la tribulación del demonio del corazón, que pone a prueba el corazón literario de un cultivador confuciano. Además, es probable que el helio jade extraído del agua sufra tribulaciones causadas por rayos. Al observar el mango de este bolígrafo hecho de madera kai impactada por un rayo, es probable que el helio jade, después de ser extraído del agua, sufriera una tribulación del rayo sin la protección adecuada, lo que provocó erosión por la energía del rayo. Así, utilizaron madera de kai alcanzada por un rayo para compensar este defecto material. En cuanto a cuál es la tercera tribulación. Según la experiencia actual de Ninsuo en cultivo y refinación de artefactos, no pudo determinarlo. Durante el banquete, también presentó este preciado pincel a Bai, Liu y Con para que lo examinaran, pero los 3 cultivadores tampoco pudieron discernir ninguna pista. Sin saberlo, no impidió que Ninsuo lo usara. Inmediatamente, Ninsuo estimuló su maná de los 5 elementos, infundiéndolo en el pincel ideográfico. Ninsuo no era un cultivador confuciano, por lo que el maná de los 5 elementos no era del todo compatible con el pincel ideográfico. Aunque afectó el resultado real, todavía era utilizable. Con la infusión de maná, el eje del bolígrafo de 7 pulgadas y 2 divisores de largo emitía rápidamente una suave luz de jade, cálida y clara. Puntos de brillo eléctrico brillaban en el mango del bolígrafo. La punta del bolígrafo se volvió aún más intensamente plateada. Ninsuo ya había llegado a algunos acuerdos comerciales con Bai Hiyun y Conran, incluida una demanda de obras auténticas. Ahora, Ninsuo quería probar el bolígrafo y, después de reflexionar, primero sacó una piel de tigre. Esta piel de tigre era pesada, gruesa y muy ancha, con 2 grandes talismanes parecidos a tatuajes. Fue precisamente el trofeo que Ninsuo adquirió después de un conflicto con un cultivador de la familia Pi, masacrando a un demonio tigre. Tanto Ninsuo como San Lintón examinaron los 2 talismanes de esta piel de tigre, pero con poco éxito. Veamos si usar este preciado pincel puede funcionar esta vez. Ninsuo intentó por primera vez replicar el talismán ardiente que huye de la sangre. Este talismán era casi circular, grande como una piedra de molino, aparentemente escrito con sangre, y ahora su superficie se parecía al rojo oscuro de la sangre seca. Tras una observación cuidadosa, se pudieron discernir muchos patrones similares a llamas dentro de las líneas de color rojo oscuro. Ninsuo ya había estudiado este talismán demonio una vez y conocía muy bien su estructura. Ninsuo comenzó a replicarlo. Tomó el corazón de talismán como punto de partida. El corazón del talismán ardiente que corre sangre tenía forma de gota de sangre en la mitad superior y llamas ardientes en la mitad inferior. Mientras Ninsuo replicaba el corazón del talismán, instantáneamente sintió un impulso anormal y no pudo evitar decir, la sangre alimenta el fuego hierve la sangre. Partiendo del corazón del talismán, trabajó siguiendo los patrones principales del talismán. Los patrones principales del talismán ardiente que eyacula sangre consistían en 3 líneas gruesas de cinabrio de color rojo intenso, ligeramente retorcidas, que irradiaban hacia afuera desde el centro del talismán. Mientras Ninsuo los replicaba, era como si sintiera 3 vasos sanguíneos hirviendo, pulsando rítmicamente con un latido del corazón. Girando, hirviendo, como si el magma estuviera corriendo dentro. Por último vinieron las decoraciones auxiliares. Los espacios entre las 3 líneas principales se rellenaron con líneas finas y estrechamente conectadas. Mientras replicaba,
Ninsuo tuvo dos sensaciones principales. Uno era como un fuerte viento que le rozaba la cara, creando una sensación de hormigueo. La otra era una sensación de fractura del espacio, de ruptura de límites. En consecuencia, rápidamente se dio cuenta, hay dos tipos de patrones rúnicos. Uno es el patrón viento-trueno y el otro es el patrón de división del cielo. Esta era una profundidad que no había descubierto en su estudio anterior del talismán. Momentos después, Ninsuo miró el talismán ardiente que se precipitaba en sangre replicada en el papel del talismán e hizo una evaluación final. Solo por su apariencia, este talismán era indistinguible del de la piel de tigre. Ninsuo acarició suavemente la superficie del talismán, sintiendo desde las líneas audaces y poderosas una sensación de fuerza explosiva inminente, así como el sacrificio de sangre ardiente a cambio de velocidad rápida y naturaleza demoníaca. Infundió maná, intentando encender el papel talismán. El resultado fue que el papel talismán simplemente se quemó, sin ninguna reacción. La fabricación del talismán fracasó. Ninsuo no se sorprendió en lo más mínimo. Simplemente lo había replicado una vez, experimentando la intención interior. Mejoró ligeramente su base en Talisman Making. Naturalmente, también incluía la técnica de moldeo de papel, pero los avances en este aspecto fueron aún más mínimos. Luego, Ninsuo procedió a replicar el talismán de escala de 1000 capas. Este talismán demonio era del tamaño de un lavabo, no un círculo perfecto como el talismán ardiente que corre sangre, sino más bien octogonal, con bordes y ángulos distintos. Los colores de las runas no eran rojo oscuro sino un amarillo terroso intenso. A primera vista, este talismán parecía difícil de replicar. Sus patrones principales eran demasiado dominantes y eclipsaban todo lo demás. El corazón del talismán era pequeño, pero estaba íntimamente conectado con el entorno. Para replicar un talismán así, hay que trabajar desde fuera hacia adentro. Ninsuo comenzó a replicarse. El tema del talismán a escala de 1000 capas eran innumerables runas finas y ordenadas en forma de diamante. Mientras se replicaban, también era necesario superponerlos continuamente. Los hilos de intención transmitidos al corazón de Ninsuo le hicieron sentir como si estuviera tocando una capa de escamas de piedras preciosas reales. Extendiéndose hacia adentro desde estas runas en forma de diamante, Ninsuo alcanzó lentamente la posición del corazón del talismán. Alrededor del corazón del talismán había 3 patrones de runas diferentes, formando 3 anillos concéntricos. La apariencia exterior de los anillos era casi idéntica y solo difería en tamaño. Pero esta vez, mientras Ninsuo los replicaba, sintió 3 intenciones distintas. El anillo exterior parecía una ola giratoria, el anillo central como una montaña sólida y el anillo interior como una tortuga terrestre tranquila. Las decoraciones finales llenaron los espacios entre las escamas y los 3 anillos concéntricos. Capítulo 1034, capítulo 378, copia y comprensión, parte 2. Cuando Ninsuo estaba rastreando, sintió como si el espacio estuviera produciendo ondas. Todas estas prensas están relacionadas con los patrones de ondulación del vacío. Estos diseños pueden mejorar la resistencia a los hechizos. En la etapa de resumen final, Ninsuo miró el talismán de escala de 1000 capas completo en el papel de talismán. A diferencia del anterior talismán ardiente que se apresuraba sangre, las runas de este talismán demonio eran precisas, ordenadas, complejas y llenas de un sentido de orden y solidez. Las runas en forma de diamante en capas, combinadas con los anillos triples en el corazón del talismán, revelaron una intención de miles de capas para descargar fuerza, resistente a innumerables hechizos, algo que Ninsuo no había mencionado durante su investigación anterior. Usó maná para encender el papel talismán y, como era de esperar, se encontró con un segundo fracaso. Pero no sufrió ninguna reacción negativa. Esta es la ventaja de utilizar talismanes. El talismán en sí mismo soportaría las consecuencias de la reacción debido al fracaso del hechizo, más que el cultivador. Después de rastrear consecutivamente 2 talismanes demoníacos, Ninsuo cerró los ojos para meditar y comenzó a descansar. Se sentía mareado y mentalmente agotado, su espíritu y energía enormemente agotados, su mente y su cuerpo exhaustos. El consumo que supone utilizar el pincel ideográfico para trazar es mucho mayor de lo que imaginaba. Mi cuerpo físico y mi alma superan a la mayoría de los cultivadores del establecimiento de fundaciones. Si no puedo soportarlo,
Es posible que otros solo rastreen un talismán demonio antes de necesitar descansar. Sin embargo, el efecto del rastreo es realmente bueno. Mi comprensión de Demon Talisman supera directamente mi investigación previa combinada con Linton. Pero una vez que Ninsuo intentó articularlo, no pudo organizar las palabras. Esta es la intención. Información difícil de transmitir completamente en lenguaje o texto. Solo comprensible a través de la intención, difícil de comunicar. Los verdaderos maestros pueden explicarlo de forma sencilla, pero a menudo se pierden innumerables sutilezas en la expresión. Un momento después, Ninsuo volvió a su condición máxima. Intentó rastrearlo una vez más. Esta vez, ya no era piel de tigre, pero sacó un trozo de jade de su cinturón de almacenamiento, escritura secreta tallada en hielo. Este es un clásico técnico regalado a Ninsuo por Ninfyufan, que explica la técnica del mecanismo de tallado en hielo, que es el principal enfoque de cultivo de Ninfyufan. Ninsuo lo había leído varias veces antes y sabía que este libro sobre mecanismos de esculturas de hielo no era convencional y tenía características distintivas. Todas las esculturas de hielo implicaban tallar una sola pieza grande de material, formando un todo integrado, en lugar de ensamblarse entre componentes mecánicos estándar. Por lo tanto, querer esculpir la forma deseada requiere dominar la habilidad de tallar, una de las 100 habilidades de cultivo. Especialmente la habilidad de tallado interior, que requiere grabar todos los patrones de matriz y talismanes en las paredes interiores de la escultura de hielo. Ninsuo era relativamente débil en habilidades de tallado. Por ello, solo consideraba este texto clásico como un libro de referencia y no lo había explorado en profundidad. De hecho, durante sus viajes no tuvo tiempo de ocuparse de esos detalles. Este rastreo prueba principalmente los límites y evalúa el impacto de comprender la intención en condiciones extremas. Ninsuo rastreó meticulosamente hasta que casi no pudo soportarlo, su alma se debilitó, todo el mar divino se dispersó y los pensamientos posteriores se generaron con dificultad. Solo trazó más de una décima parte de todo el clásico. Sin embargo, Ninsuo sintió una comprensión más profunda de las habilidades de tallado, las técnicas mecánicas y el elemento de hielo. Pero a Ninsuo le resultó difícil evaluar el alcance de este beneficio. Después de un segundo descanso, Ninsuo contactó proactivamente a San Linton. Linton, hay buenas noticias. Le contó a San Linton sobre la carta de Wen Ruanyu, su participación en la miniprueba Feiyun de Chu Suangu, las intenciones de transacción posteriores con Conran y Bai Hiyun, y más. San Linton se sintió genuinamente satisfecho y también ayudó a Ninsuo con la planificación estratégica. Pequeño Suo, tu dirección es correcta. El confucianismo es la escuela más experta en aprender. Si quieres más beneficios, también puedes aprovechar las páginas del libro Luosu y Spirit Hidden Willow. También puedes comprar algunos elixires y talismanes para ayudarte. Por ejemplo, polvo de erupción de primavera de sabiduría, té espiritual de iluminación, talismán sin polvo de espejo de corazón e incienso body de iluminación repentina. Si Conran comercia con éxito contigo, tal vez en torno a la sabiduría temprana, el talento innato podría ayudarte en la epifanía y el aprendizaje rápido. Respecto a las perspectivas que pintó San Linton, Ninsuo no pudo evitar sentirse emocionado. Los elixires y talismanes enumerados por Linton son todos tesoros raros, con costos elevados. El pincel ideográfico en el mundo del cultivo consta de solo decenas de miles de piezas. Cada uno requiere que se refine la tribulación ante desastres. Spirit Hidden Willow también es, en cualquier caso, una planta espiritual poco común. El talento de la sabiduría temprana no necesita mención, es uno entre 10.000. Aunque estén incompletas, las páginas del libro Luosu son artefactos taoístas. La combinación de estos elementos seguramente acelerará enormemente mi velocidad de aprendizaje. Pero no puedo juzgar con precisión cuánto elevará. En cualquier caso, el futuro parece brillante. Ninsuo sacó un estuche para cepillos. Este era el estuche para cepillo de reposo Yunnan, de aproximadamente 1 pie y 2 pulgadas de largo, 4 pulgadas de ancho y 2 pulgadas de espesor, en general rectangular y plano. Sus esquinas redondeadas parecían reflejar la órbita de las estrellas, carentes de nitidez, mostrando plenamente calidez e inclusión. Un simple empujón suave podría deslizar la tapa del estuche en otra dirección. El proceso de apertura fue muy fluido, sin ningún ruido. Cuando estaba cerrado, estaba herméticamente sellado,
dejando solo un fino rayo de luz como un hilo del río celestial. El eje del bolígrafo Eriograph Brush ya no brillaba con luz de jade y parecía bastante tenue. Ninsuo colocó el cepillo ideograph en la caja del cepillo para permitir que se recuperara y se recuperara por un tiempo. Ninsuo comenzó su cultivo diario. Como de costumbre, se centró en el cultivo físico, comprendiendo la técnica Bloodline infundida por demonios como las dos tareas principales. Su base física mejoró constantemente con la ayuda del Fetal Breathing Spirit Boat. Sin embargo, la tasa de comprensión de la técnica Bloodline infundida por demonios siguió siendo baja. Si pudiera obtener la verdadera escritura de la técnica de linaje infundido por demonios, entonces no tendría estos problemas, suspiró Ninsuo. Los tres ancianos dejaron escrituras verdaderas de cada técnica de cultivo en el Palacio del Hada de Lava. La verdadera intención de estas escrituras era genuina. Entonces, 3 escrituras verdaderas equivalen a 3 escrituras verdaderas. Incluso sin el pincel ideográfico, los cultivadores comunes simplemente necesitan tocarlos para recibir un verdadero alimento intencional, lo que hace que el reino de las 3 técnicas se eleve. Estas 3 escrituras verdaderas estaban originalmente ocultas en los cuerpos del médico budista, el general demonio y el maestro taoísta. Las verdaderas escrituras de la técnica de linaje infundido por demonios se convirtieron accidentalmente en material refinado por Yuan Dasen. Mi madre reside dentro del médico budista. Tampoco he descubierto allí la verdadera escritura de la técnica de comunicación del espíritu del soporte espejo. En cuanto a la verdadera escritura dentro del cuerpo del maestro daoísta de los 5 elementos de la regulación Chi Art, honestamente no lo necesito mucho. Ninsuo era muy profundo en el reino de los 5 elementos. Su cuello de botella estaba con la habilidad demonio. Realmente no soy apto para cultivar habilidades demoníacas. ¿Cuándo se romperá la imagen del Dharma de la flor roja? Tal vez pueda interrogar a Lenyu sobre la técnica del corazón demonio como una referencia importante. Con el paso del tiempo llegó la medianoche. Ninsuo terminó su comprensión del cultivo, sintiéndose algo angustiado e incapaz de dormir por un tiempo. Decidió crear bloques de hielo e intentar esculpir él mismo. Fracaso, fracaso, fracaso. Una serie de fracasos lo llevaron a reflexionar, aunque recibí la intención, la realidad está lejos de los estándares previstos. Sobreestimar mis ojos mientras subestimo mis manos. Todavía necesito mucha práctica para adquirir experiencia práctica y lograr un progreso realmente efectivo en mis habilidades. Ante este pensamiento, la inspiración de repente apareció en la mente de Ninsuo. Parecía que había un punto muy crucial. Pero justo en ese momento, la ficha de Cave Mansion tembló levemente, enviando información de un ataque. Los pensamientos de Ninsuo fueron interrumpidos, inevitablemente intrigados. ¿Cómo puede mi mansión cueva alquilada dentro de la secta Myriad Images estar bajo ataque? Al comprobarlo, descubrió que el ataque fue muy débil, provocado por una marioneta mecánica. Dentro de la marioneta mecánica, había una carta de Ban He. En su carta, Ban He sugirió directamente que, al entrenar con Ninsuo, el ganador podría elegir un premio del perdedor como recompensa. ¿Quién es Ban He? Ninsuo se sintió desconcertado. Que alguien investigue sus antecedentes por mí. Ninsuo convocó al viejo chef y le dio instrucciones. Tras una reflexión más profunda, Ninsuo no pudo encontrar la inspiración fugaz anterior. Ban He me ha frustrado. Ninsuo apretó los dientes, dando a luz un toque de desagrado, pero también una premonición. Este Ban He aparentemente tiene una importancia significativa para él. Si se ignora, podría obstaculizar su desarrollo dentro de la secta Myriad Images. Esta premonición no tenía razón y Ninsuo la encontró bastante extraña. Sin duda, esto aumentó su atención hacia Ban He. Después de pensarlo un poco, primero escribió una respuesta, entregándosela a Ban He, negándose amablemente. Luego convocó a Gonsun Yan. Gonsun Yan apretó los puños e hizo una reverencia. Joven maestro, ¿cuáles son tus instrucciones? Ninsuo, ayúdame a investigar a una persona. Le entregó a Gonsun Yan la carta de Ban He, junto con su propia respuesta, y luego le dio una bolsa de piedras espirituales para manejar el asunto. Gonsun Yan tomó la respuesta de Ninsuo y siguió el mensaje volador hasta una cima, de pie frente a una mansión en una cueva, indicando su solicitud de audiencia con la respuesta de Ninsuo.
La mansión cueva abrió sus puertas y Gonsun Yang fue invitado a entrar. En el interior había un pequeño banquete con canciones, bailes, buena comida y vino, el ambiente era animado. Los anfitriones del banquete fueron Pifugie y Ban Hee. Pifugie, con cabello gris y ojos hundidos como una calavera, todavía vestía su túnica ancha cosida de piel. Pero ahora, su expresión ya no era arrogante, mientras mantenía una pequeña y sonriente conversación con Ban Hee a su lado. Gonsun Yang conocía a Pifugie, a quien quiera que Ninsuo le guardara rencor, sus subordinados naturalmente le prestarían atención. Al darse cuenta de que el oponente albergaba una fuerte hostilidad, no mostró miedo y permaneció inexpresivo. Al ver que el mensaje volador seguía el aura directamente hacia Ban Hee, Gonsun Yang se concentró en examinar al individuo. Ban Hee apareció como un hombre joven con tez amarillenta, pómulos ligeramente altos, nariz ganchuda y labios finos, lo que lo hacía parecer malo y codicioso. Era delgado y esbelto, ni alto ni bajo, con brazos y cuello bastante largos y una notable inclinación hacia adelante, sentado como un buitre listo para abalanzarse sobre su presa. Gonsun Yang saludó a Pifugie y Ban Hee a su vez, representando la intención de Ninsuo, manteniendo la dignidad sin sumisión. Ban Hee se sentó con las piernas cruzadas, sosteniendo una copa de vino en una mano y apoyando su rodilla con la otra. Solo levantó la mirada de la copa hacia Gonsun Yang después de escuchar. Solo entonces Gonsun Yang vio los ojos de Ban Hee. Su esclerótica era más prominente y las pupilas eran de un color marrón amarillento fangoso, como dos ámares antiguos. Ban Hee se rió arrogantemente. Este asistente tuyo es impresionante. ¿Cuánto tiempo lleva con Ninsuo? ¿Fue asignado a Ninsuo porque se une a la secta Myriad Images? Gonsun Yang juntó las manos, explicó la verdad y afirmó que originalmente era un anciano invitado de la familia Lin, que ayudaba a Lin Jinglong a participar en la secta Myriad Images y que recientemente había prometido lealtad a Ninsuo. La expresión de Ban Hee permaneció inalterada mientras jugueteaba con la taza en su mano. Se sobresaltó un poco internamente, pero permaneció indiferente verbalmente. «Oh, la familia Lin no es mala. ¿Cuánto te ofreció Ninsuo para alejarte de Lin Jinglong?» Gonsun Yang negó suavemente con la cabeza. Eso no es algo de lo que hablarle a los forasteros. Ban Hee se rió entre dientes. Ya había usado su sentido divino para leer la carta, entendiendo la negativa de Ninsuo. Inmediatamente agitó el brazo y dijo, «Está bien, he recibido la carta. Dado que Ninsuo no está disponible, esperemos la oportunidad adecuada para entrenar». Pifugie a su lado frunció ligeramente el ceño. Se había hecho amigo intencionalmente de Ban Hee y le había hecho regalos lujosamente. Ban Hee estuvo de acuerdo y envió una carta de desafío, pero una vez que Ninsuo se negó, Ban Hee se retiró inmediatamente. Pifugie tomó un sorbo silencioso de vino y observó cómo Gonsun Yang se iba, a punto de conversar con Ban Hee. Ban Hee ya había hablado antes. «Amigo Pi, ten paciencia. Como se dice, no golpees una cara sonriente». La carta de Ninsuo fue educada y no se negó rotundamente, solo mencionó la falta de tiempo en este momento. «Tengo la carta. No puedo afirmar públicamente que Ninsuo sea cobarde al manchar su reputación». Pifugie negó con la cabeza y la cara ligeramente fría. «Amigo Ban Hee, ¿por qué engañarme con estas palabras? ¿Cuándo has sido tan tolerante con un enemigo? Además, esta es claramente la táctica dilatoria de Ninsuo. Él no puede medir tu fuerza, así que envió a un subordinado para que te diera la respuesta. Temo que investigue a fondo tu inteligencia para prepararse mejor contra ti». Ban Hee, al ver la expresión de Pifugie, también dejó caer su propia cara. «Por supuesto que lo sé. Desde que tu última carta mencionaba a Ninsuo, comencé a investigarlo también. ¿Sabías que participó en el juicio menor Feiyun de Chusuangu esta mañana y obtuvo el primer lugar?» Pifugie frunció el ceño, mostrando confusión. «¿Chusuangu?» Reflexionó por un momento, recordando la información de Chusuangu, sintiéndose más perplejo. Es un cultivador confuciano, nivel básico dorado, un pilar dentro del grupo confuciano en la secta Myriad Images. ¿Qué? ¿El juicio menor confuciano de este año fue tan fácil? ¿Cómo pudo ganar un outsider como Ninsuo? Esta información realmente no era clara para Pifugie. Ban Hee se burló. Si la dificultad del juicio se desplomara, sería mejor.
pero tengo miedo, jeje. Déjame decirte otra cosa. Bai Hee-jun, Liu Fusu y Conran también participaron en este juicio. Pi Fuji negó con la cabeza. No conozco a Liu Fusu, pero hace tiempo que oigo hablar de Bai Hee-jun y Conran. Conran es el hijo del actual primer ministro. Bai Hee-jun es comparable a nosotros y a personas como Situ Sin y Lin Jinglong. Son auténticos cultivadores confucianos, e incluso ellos perdieron ante Ninsuo. Las sospechas de Pi Fuji se profundizaron. Habiendo observado la expresión de Pi Fuji sin ningún defecto, Bang Hee levantó ligeramente la cabeza. Deberías investigar los detalles tú mismo. Esta persona parece lejos de ser sencilla a primera vista. Por lo tanto, me esfuerzo por reunir información y retrasar la acción contra él. En este punto, Bang Hee recordó las palabras de su abuelo al dejar a la familia. Buen bisnieto, mientras te diriges a la secta Myriad Images, he usado el mecanismo de la familia para calcular tu viaje. Este viaje es peligroso para ti, pero contiene grandes oportunidades. Tu cultivo de habilidades demoníacas te ha costado mucha virtud, Jan. Ahora querer unirse a la secta Myriad Images y avanzar más ha desencadenado su tribulación humana. Bang Hee se sintió preocupado. Ancestro, con tantos talentos y gente fuerte en la secta Myriad Images, ¿cómo puedo discernir quién es mi tribulación humana? Su abuelo se acarició la barba con una ligera sonrisa. He utilizado el mecanismo familiar para marcarlo por ti. Cuando los encuentres, tu mente se moverá naturalmente. Pero esta técnica también alerta al oponente. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Bang Hee asintió pesadamente. Ancestro, lo recuerdo todo. Dado que elegí cultivar habilidades demoníacas, es de esperar que con frecuencia me encuentre con tribulaciones. Nunca me he arrepentido. En mis tribulaciones pasadas, las evité con tu ayuda. Pero esta vez es inevitable. Debo unirme a la secta Myriad Images, ahí es donde hay mayores perspectivas. Jaja, veré qué tribulación humana puede bloquear mi camino. Cuando Pi Fuji envió el mensaje volador invitando a Bang Hee a lidiar con Ninsuo, en el momento en que Bang Hee recibió el mensaje, un temblor se agitó dentro de él. ¿Ninsuo? ¿Es él mi tribulación humana esta vez? Bang Hee reprimió por la fuerza el temblor. Su atención hacia Ninsuo superó las expectativas de Pi Fuji. Por lo tanto, fue bastante cuidadoso con Ninsuo e inmediatamente tomó medidas importantes para recopilar clandestinamente la inteligencia de Ninsuo. Cuando Bang Hee se enteró de los resultados del juicio menor Fei Yun de Chusuangu al mediodía, se mostró un poco cauteloso con Ninsuo. Pi Fuji instó a Bang Hee a actuar, pero Bang Hee sintió que actuar precipitadamente podría precipitar una tribulación prematura, lo que llevaría a una derrota apresurada y catastrófica. Por ello, decidió posponer las acciones y realizar una investigación exhaustiva. Sabes que he evitado tribulaciones con éxito varias veces antes. Esta tribulación podría ser más fuerte que cualquier otra anterior. Quien pueda ser mi tribulación humana no será sencillo. Debo ser extremadamente cauteloso. Afortunadamente, él es simplemente un cultivador de mitad de etapa de una fundación. Según la información actual, superar esta tribulación podría ser difícil porque hay una fuerza poderosa detrás de él. Si actúo imprudentemente, temo enfrentarme prematuramente a la tribulación y sufrir una gran derrota. Así que he decidido hacer una pausa e investigar detenidamente. Convertirse en la tribulación humana de alguien no debe ser sencillo, la precaución es primordial.